Y llegó el gran día, mi primera exposición de arte en Francia. Aunque ya había participado antes en un mercado artesanal que resultó muy bien organizado y muy dinámico, en esta oportunidad me tocó exponer en la Sala Sociocultural de Chaponot. Chaponot es una pequeña villa que está en las afueras de Lyon, y la exposición está organizada por la Asociación de Ayuda Humanitaria Juntos por la Escuela de Nindiao, ubicada en Senegal, en la costa oeste de África. Y este año han cumplido 10 años en su entregada labor en la construcción y equipamiento de las diferentes áreas de la escuela. Al momento de la exposición se inauguró la cocina y el comedor de la escuela. Todos estaban muy contentos por este logro y por participar con el mejor ánimo en esta exposición de colegas y amigos. Aquí, por ejemplo, se ofrecían distintos tipos de artesanía de Senegal. El resto eran pinturas y esculturas. Como pueden ver, había pintura vitral, acuarelas, piezas únicas hechas a mano, óleos, pequeñas esculturas en madera y todo lo que la imaginación permitía expresar. Cada artista tenía un estilo muy particular para plasmar retratos, animales, paisajes, vivencias. Y acá lo mío, mis retratos más queridos hasta ahora. Esa tarde fue el día de la inauguración, una celebración llena de emoción. Los integrantes definitivamente son como una familia. Algunos son profesores de arte, educadores y de otras especialidades, pero comparten una misma pasión que es el arte. Y yo me sentí muy feliz porque me hicieron parte de su grupo. Y como de costumbre, pasados unos días, nos fuimos al campo, a nuestra pequeña y especial Casa de la Campiña. Nuestro primer paseo de inicios de primavera. La tarde estaba bien bonita, pero también corría un poco de viento. Esta fue una nueva ruta porque quería bordear una de las colinas, de las tantas colinas, que estaba frente a la casa. Definitivamente había que detenerse y saludar a tan bellos caballos. En el camino se podía ver un poco de todo: bosques, terrenos de cultivo, trochas serpenteantes, arroyos. Y aunque aún algunos árboles estaban muy poco frondosos o casi nada, las vistas eran únicas, preciosas. Las casas de piedra que abundan en Francia siempre te dan la sensación de que te remontas al pasado histórico, a la época de caballos y carruajes. Es como una fantasía. Y sus pequeños puentes de piedra, que por más simples que sean, hay que contemplarlos. Y bueno, ya estábamos por detrás de la colina, bordeando nuestro objetivo. Y como digo, hay muchas colinas. Pero para mí la caminata representa como conquistar cada colina, cada sendero. ¡Qué tranquilo!
Solo nosotros en este vasto jardín del Edén. Como les dije, había muchos árboles aún sin hojas, sin ese verdor, pero tener la esperanza de la inevitable transformación y el preámbulo que estábamos viviendo era un tesoro. Lo que quedaba de nieve se haría extrañar. Ya habíamos avanzado una buena parte, calculo unos 5 kilómetros. Según mis cálculos ya debíamos estar cerca del desvío que nos lleva a casa. El atardecer ya nos estaba ganando. Pero me quedé contemplando esta tierra que habían preparado para la siembra. Me daba mucha curiosidad. Al fin en el desvío que nos lleva a la casa. El viento azotaba más y más fuerte. Muchas ramas habían caído. La fuerza de la naturaleza parecía advertirnos que debíamos darnos prisa. Pero la tranquilidad estaba de mi lado. Es que recorrer tales parajes siempre me brindan paz. Una de tantas mañanas que pasamos aquí. Casi siempre se anuncian así, con ese cielo lleno de color. Y tocó la hora de pintar. Bueno, de esbozar un retrato. Esa tarde no se asomó el sol y estaba un poco fresco. Así que con ese friecito, ¿quién no quiere dormir? Habían transcurrido algunos días con mucho viento, pero con mucho viento, bien fuerte. Esa tarde estaba bastante bien, así que decidimos salir a ver y tomar el camino que nos lleva al bosque. Además había llovido bastante. La entrada con los pinos, siempre mi parte favorita. Y sí,
Habían bastantes ramas y troncos caídos, como resultado del fuerte temporal. Increíble. Era como si alguien los hubiera cortado en pedacitos. O como si hubiera pasado un gigante rasgando los árboles como si fueran meras cáscaras. Y para mi sorpresa, me topé con un pino tumbado completamente. No tenía idea de que sus raíces fueran tan cortas, siendo árboles tan altos. A donde mirase, ahí estaban tumbados. Me imagino que luego los agruparán para secar y que sirvan para hornos de leña. Y a este par de caballos, me los he cruzado algunas veces cuando salgo a correr por las mañanas. Me gusta mirarlos. Y tocó el momento de la merienda para Luna y de un pequeño descanso. Un último trecho para cruzar el otro lado del bosque. Solo puedo añadir lo afortunada que me siento cada vez que vengo por acá. Y lo digo en serio. Es una bendición. Sobre todo llegar a casa, al lado de los míos. Y bueno, continuamos con la pintura que había empezado. Aquí pueden ver cómo le di color, cómo es a grandes rasgos el paso a paso. O sea, cómo pintar en una tableta digital, con este lapicero que es como un pincel. Se hace cada trazo, cada detalle, cada combinación de color. Pero se hace todo desde cero hasta llegar a la pintura final.
¿Y qué tal? ¿Cómo están? Justamente les había mostrado cómo estaba el campo empezando la primavera. La primavera se adelantó, como les expliqué, y ha habido mucho viento. Hasta ahora sigue habiendo mucho viento, bastante lluvia, pero sí, ha estado bastante fresco. Para mí ha estado perfecto. Está perfecto, en verdad, está perfecto. Está súper bien. Hoy día y ayer casualmente, yo diría que son los días más calurosos, que está haciendo alrededor de 29 grados. Y cuando se siente el calor acá es casualmente en la tarde, por las tardes donde tú sientes bastante calor. Ya tengo filmado cómo está ahora, porque ahora está súper verde, a consecuencia de tanta lluvia está bien verde. Está bien bonito, así que van a poder ver pronto cómo se ha puesto. Incluso todo el mundo está sorprendido de lo verde y la protuberancia, no sé, tanta vegetación que hay. En verdad está sorprendente. Y bueno, como han podido ver también el proceso de este retrato, bueno, sería como un retrato caricatura, digamos, que para mí como una caricatura para el libro de niños de Jesús de Nazaret, del Hijo de Dios. Y miren, no ha sido fácil hacerlo, la verdad. Siempre he pensado que quería hacer un retrato, pero no sé, no me animaba, porque pienso que, no sé, es algo muy especial. Pero, sin embargo, encontré una fotografía de un actor que lo interpretó hace muchos años y me inspiré en él. Ahorita no me acuerdo el nombre. Sí, no sé, debe ser de los años 80 quizás. Su mirada me pareció muy adecuada, así que me inspiré en él para poder hacer el retrato de Jesús. A veces es bueno fijarse en referencias, ¿no? Para que te inspiren, que te aviven la mente, que la creatividad para poder expresarlo, ¿no? Para poder expresar más o menos lo que quisieras plasmarlo, ¿no? Es como, la referencia es como un empujón, para poder trabajar, para poder pintar. Acá lo he trabajado en esta tableta que es un iPad y hay un programa especial para pintar que es Procreate. Muchos artistas conocen este programa. Probablemente las personas que trabajan pintura tradicional no conozcan tanto, pero la forma de trabajar es como tener un pincel en la mano. Y creo que alguna vez comenté que a mí esta técnica me gusta, o sea, la técnica digital de pintar en aparato digital, porque me permite ver detalles, agrandar y poder pintar sin esforzar tanto la visión, más que nada. Ahora, cuando yo pintaba tradicionalmente, agarraba una lupa y pintaba. Con la lupa podía hacer. Y toda la vida, de que era bien chica, también siempre con la lupa. En fin, eso nomás quería explicarles, contarles y bueno, también saqué una impresión. Ahí la ven. Eso es impreso en un papel acuarela que tiene textura, aquí está como texturita. Todavía quiero hacer más pruebas, pero bueno, esto es más o menos como ha quedado. Los detalles. Y de pronto les voy a mostrar lo verde que está y que me sigan acompañando en los recorridos. Entonces por eso cuando camino me siento bien y aparte de relajar, de caminar y hacer ejercicio y todo lo demás, se siente como que estás acompañado de tanta vida. O sea, todo eso que hay ahí es, incluso puede ser otoño o invierno, pero es vida, es creación. Es el diseño de Dios. Entonces, sí, ¿no? Como que vas a la casa de Dios. Exactamente, eso es. Y bueno, que estén bien, que todo vaya bien en sus vidas, que gocen de salud, que estén bien con su familia, amigos. Y bueno, ya nos estamos viendo pronto y yo les mando un fuerte abrazo.